Pues vamos a analizar esta decisión histórica o no histórica con dos doctoras y profesoras de Historia Moderna y Contemporánea y hermanas, María y Laura Lara. Buenas noches. Buenas noches. Se les ha vuelto en contra al PSOE la ley de la memoria histórica. ¿Tenemos que juzgar siempre a grandes personalidades del pasado, aunque no hayan sido perfectos? Es un grave error juzgar el pasado y a los personajes históricos con las leyes y las costumbres del presente, porque ante ese juicio ningún personaje, fuera de izquierdas o fuera de derechas o fuera un emperador romano, resiste el paso del tiempo. Sí. De todas formas, María y Laura, si al final se aplica la memoria histórica, lo correcto sería aplicarla de manera objetiva, ¿no? Y que si afecta a una persona que estuvo en el bando franquista, pues debe también afectar a alguna persona que participó en el bando republicano, ¿no? Así es, Antonio. Recordemos que la Unión Soviética tenía con el comunismo a nivel internacional campos de concentración, igual que tenían los nazis. Es decir, que lo que es pernicioso y está mal hecho, da igual la ideología de la que proceda. Hay que condenarlo. En el caso de las dos personas aludidas, estamos hablando de Francisco Largo Caballero, dirigente máximo del Partido Socialista de la República, y de Indalecio Prieto. ¿Qué podéis apuntarnos para aquellos que desconozcan la historia o por lo menos no hayan leído nada a propósito de estas dos personas? Tuvieron una actividad importante como sindicalistas y como dirigentes también de partidos de izquierda, y curiosamente Laura y yo, en una de las investigaciones que realizamos para un libro de Laura, Guerra en la Alcarria, encontrábamos cómo a Largo Caballero, a Lenin español, se lo mencionaba en una carta a los Reyes Magos. Era de 3 niñas de Madrid que en los años 30, en vísperas de la Guerra Civil, al escribir la carta, decían que en su cocina a su padre oían decirle que tenían que pedirle los regalos a alguien poderoso, y el padre debía estar muy metido en reuniones de sindicatos y se lo pedían todo a Largo Caballero. A mí me gustaría destacar, porque me ha llamado mucho la atención las palabras del edil socialista Ramón Silva en este pleno del Ayuntamiento de Madrid, que ha dicho que esta iniciativa incita al odio. Pero me imagino que incita al odio igual cualquiera de las iniciativas que también se han tomado con el Valle de los Caídos, como estamos diciendo, ¿no? Que al final uno de otro bando todos tienen el mismo resultado, incitar al odio. Pues sí, y también, aparte de la situación que mencionas, a otras calles que a lo largo de estos años en Madrid han perdido el nombre simplemente porque tuvieran un papel destacado en la guerra civil, cuando a lo mejor ellos ni siquiera querían participar en ella. Recordemos el caso del comandante Zorita, que al final iban a dejarla como aviador Zorita. Bueno, pues así hay muchísimos nombres que por estar significados con el bando nacional han perdido la calle, aun cuando ellos no participaran directamente ni tuvieran ideología política alguna. Lo que es un error es hacer juicios anacrónicos a la historia. Los faraones egipcios y los emperadores romanos hacían esos juicios, pero cuando todavía estaba reciente el caso o habían pasado solo unos años desde la muerte de ese faraón o de ese emperador. Le hacían la damnatio memoriae, condenaban su memoria y su recuerdo. Después, en la América hispánica, encontramos los juicios de residencia, que pasaba todo virrey para hacer balance de las cuentas y de su actuación en el cargo. Pero es verdad que al inicio del verano nos entrevistabais también en el Cascabel sobre la retirada de las estatuas. Estamos viviendo un tiempo difícil por la lucha contra el coronavirus, y además van surgiendo problemas añadidos, que son movimientos sociales que acusan a personajes históricos, ya sea Cervantes o Fray Junípero Serra, de esclavistas y de imperialistas. Pasó también este verano con la figura de Constantino, el emperador Constantino, que fue el que en el año 313 dio el edicto de tolerancia para todos los cultos. En esos momentos 50 millones de personas tenía el Imperio Romano y más de 5 millones eran cristianos, y él permitió, y sus sucesores durante 67 años, que no se condenara a nadie por sus creencias. Los cristianos salieron de las catacumbas, pero podían convivir con el panteón romano, con el panteón egipcio, griego o con ateos y escépticos. No había
odio, no había violencia. ¿Por qué en el siglo XXI, que deberían estar resueltos muchos problemas gracias a la tecnología, pasa esto? Bueno, pues en definitiva, que no se debería, ¿no?, revisar el pasado con criterios y prejuicios del presente. Así es. Y es que en los libros de historia no se pueden crear intervalos. Los profesores en las aulas, nosotras como profesoras en la Universidad a Distancia de Madrid, tratamos de fomentar el espíritu crítico entre los estudiantes. Para fomentar ese espíritu crítico es necesario mostrar los malos hechos para así debatir. Entonces, en la historia, ya que lamentablemente se han vivido auténticas salvajadas, con independencia de la ideología, ¿por qué borrar eso del pasado cuando lo que tenemos que hacer es no volver a repetirlo, sino convivir? Condenamos todas las dictaduras, sean de izquierdas, sean de derechas. Los sistemas totalitarios, por supuesto, son reprobables, pero tenemos que trazar una senda común en paz, y con los problemas acuciantes que hay de salud pública, pues lo menos que hay que fomentar es el odio entre los presentes, porque los personajes históricos ya no pueden defenderse en estos momentos, y en su tiempo pues intentaron llevar un camino que era el que les mandaban sus propias circunstancias, como dijera Ortega: yo soy yo y mis circunstancias. Bueno, pues ellos tuvieron también un momento presente, actual, y no podemos juzgar sus acciones ahora, es demasiado tarde. Claro. María y Laura Lara, historiadoras, gracias y buenas noches. Un honor, Antonio.